estuvieron en las últimas que hablamos, se recuerda que hablamos sobre los movimientos sociales y que después hablamos de lo que era el movimiento popular. De eso creo que todos tenemos una idea más o menos consolidada y me gustaría recordar qué es lo que ustedes tienen todavía con respecto a características. Quiero que alguien me diga 2 características esenciales de los movimientos sociales, que son propias de los movimientos sociales. ¿Alguien se recuerda? Porque hoy quiero terminar ese tema para iniciar ya el jueves con otro, que es nuevo. ¿Alguien se recuerda características puntuales de los movimientos sociales? No quiero definición. Buenos días. Usted había mencionado la presión social y otra característica era que desarrollan Contraloría Ciudadana. Ese es más que la presión social, porque la presión social, si bien es cierto, es uno de los objetivos que busca el movimiento social, lo hace generando presión para demandar atención a los problemas que afectan a todos los que están dentro de esa organización social, que puede ser reivindicativa comunitaria, reivindicativa de políticas públicas. Cuando digo reivindicativa comunitaria, por ejemplo, cuando viene el invierno, por ejemplo, hay ciertos lugares que se inundan, hay ciertos lugares que ofrecen riesgo de que hayan deslizamientos. Pero las comunidades usualmente, si ustedes dan cuenta, hacen bulla, llaman a los medios y sale ahí la directiva hablando y etc. Ese es un movimiento social, es un movimiento social. Y tiene la identidad comunitaria. Y su fin es darle respuesta a las demandas que la comunidad expresa a través de sus delegados, es decir, hay un grupo, una directiva que es la delegada de ser la interlocutora entre la comunidad y lo que son las instancias de gobierno. Ese es un movimiento social. El fin es, tiene dos nexos. El nexo de la identidad y de ser portadores de las demandas, de las necesidades y de los intereses no satisfechos de esta comunidad, que no son todas las comunidades de San Salvador ni de El Salvador, sino que solo esa. Y el otro fin es generar, ¿verdad?, con la demanda y con sus formas de acción, la presión social para que el Estado se fije en la comunidad. En todo caso, la directiva de esa comunitaria, que es la que ejerce la delegación de ser los que hablan y representan a la comunidad, de esa manera tiene un vínculo real con la comunidad porque le está actuando en función de satisfacer las demandas, las necesidades de esa comunidad, que por ausencia de una política pública del Estado o por fallas en la administración no tienen la satisfacción de esas necesidades. Y surge entonces la demanda, y al surgir la demanda también surge la cuestión de lo que es la característica de un medio, una organización social llamado movimiento social, que hace una medida de presión. ¡Pum!, se toma en la calle. O llaman a los medios para que los medios vengan y puedan generar un ripostamiento de lo que son las demandas de esta comunidad. Se entiende entonces la doble vía. La finalidad de un movimiento social es ser referente, ser delegado y ser expositor, digamos así, ante las autoridades competentes de las demandas no satisfechas del conjunto de miembros identificados y aglutinados en ese movimiento social. Pero el otro fin también es servir de portavoz de esas demandas no satisfechas, de esas necesidades no satisfechas frente a las autoridades del Estado. Doble fin. El fin
a quién represento, tengo que cumplirle a los que represento. Y el otro fin, demandar al encargado de resolver las necesidades concretas que afectan a esa comunidad. Ese es un tipo que tiene que ver con un movimiento social comunitario que tiene como demarcación fundamental para construir las identidades el lugar donde se vive. Luego son las expresiones de las problemáticas que afectan al conjunto de esos habitantes, de esa demarcación geográfica, demográfica. Pero hay otros movimientos sociales que son más, para decirlos en términos más coloquiales, más variopintos, que aglutinan a una serie de gentes con una identidad que les permite aglutinarse, pero que detrás hay varios sectores. Por ejemplo, y la más moderna y la que obviamente no puede dejar uno de decirla porque son expresiones relativamente nuevas. Digo relativamente nuevas porque antes del 2000 eran muy pocas las expresiones. Por ejemplo, los movimientos que tienen que ver con las diversidades de género, la diversidad sexual, etcétera. Allí tenemos una cantidad de expresiones que convergen en lo que es el derecho que ellos exigen a no ser marginados por sus particularidades de vida y que exigen también al Estado que le dé una respuesta institucionalizada a las demandas que ellos consideran que son vitales para considerarse tratados igualitariamente en la sociedad. Y esto puede ser jurídico, puede ser social o socioeconómico. Y fundamentalmente las expresiones culturales, porque viene aquello de que son problemas de ideologías que no han logrado superar remanentes del machismo, que son construcciones sociales patriarcales, es decir, que el predominio del macho, del hombre, es evidente en todas las formulaciones de la estructura sobre la cual funciona esta sociedad, desde el Estado, las iglesias y las mismas organizaciones sociales, la cultura que se genera y dinamiza dentro de las instituciones encargadas de reproducir cultura y generar la educación y conocimiento. Es decir, aquí tenemos una variedad de expresiones que tienen sus particularidades, pero todos convergen en la necesidad de elevar los niveles de integración, los niveles de representación de la igualdad social, económica y política de estos segmentos que conforman este grupo variopinto que se llama arcoíris, ya con su expresión más concreta aquí. Y luego esto genera un movimiento social que salen a las calles, se manifiestan, exigen, meten piezas de correspondencia. Ese es un movimiento social con diversidad de formas. Y también hay movimientos sociales de tipo cultural, ¿verdad? Hay movimientos sociales que se organizan para salvar, por decirlo así, de la depredación medioambiental determinadas áreas y se constituyen en asociaciones comunitarias para poder lograr que ese bien ecológico sea considerado como algo vital protegido por leyes del Estado, así como lo es el trifinio, como lo es el imposible y otros patrimonios históricos de la humanidad, algunos, ¿ya?, que requieren entonces que haya alguien que se exprese como movimiento social, cultural o ecológico para garantizar que ese bien, que es de todos, no sea estropeado por la voracidad del capitalismo. Esos movimientos sociales también tienen una expresión de carácter cultural, medioambiental, y así vamos a encontrar una variedad de expresiones de movimientos sociales. Pero ahora bien, quiero que me digan ustedes cuál es la diferencia fundamental entre esos movimientos sociales y el movimiento popular, que es una categoría mucho más política que social. No quiere decir que esta categoría de movimiento popular no tiene sus raíces dentro de lo que es el movimiento social. Antes de que me respondan, voy a precisar una escala. Organizaciones sociales es la forma genérica de denominar cualquier expresión orgánica
que surja del seno de la llamada sociedad civil y que articule a todos sus integrantes bajo identidades bien definidas. Hay organizaciones sociales de diversos tipos. Ojo, pero la organización social es la característica genérica que le vamos a adjudicar a todas esas expresiones orgánicas particulares de diversas formas de expresión de intereses y necesidades que emergen desde la sociedad. Son organizaciones sociales. Ahora, ¿por qué son movimientos sociales? Bueno, la organización social tiende a ser una expresión conceptual, una expresión de la categoría del análisis, ojo, de la categoría del análisis sociológico y de las ciencias políticas. La organización social es una expresión genérica para determinar este tipo de formas de expresión de determinadas aglutinaciones demográficas de una sociedad en determinados tiempos históricos. El movimiento social ya tiende a tener una particularidad, una peculiaridad, no es genérico, mientras que el concepto de organización social sí es genérico. Pero el movimiento social como tal, por ser como concepto, ojo, como concepto podemos decir que el movimiento social es una categoría de análisis sociológico. Bien, pero el movimiento social como tal tiene una expresión concreta en la dinámica cotidiana de la sociedad, que muchas veces no es necesariamente en función de crear y buscar mecanismos que los aproximen al poder político. Repito, estos movimientos sociales que se organizan a partir de identidades muy propias por razones geográficas, por razones demográficas, por razones medioambientales, por razones de carácter culturales, por las diversas razones que sean. Cuando surgen con una organización y expresan de acuerdo a sus fines y de acuerdo a sus intereses, expresan una actividad social concreta, es decir, salen pues expresando. Lo pueden hacer de diversas maneras y una de ellas, la más común, es la presión social, los movimientos sociales. Las organizaciones sociales pueden ser formas, incluso tiendan a generar disputas de ciertos espacios públicos, de ciertas, digámosles, incidencias dentro de las facultades de decidir políticas dentro de un Estado. Pero son más como especie de categorías para determinar todas aquellas expresiones que surgen dentro de una sociedad en un momento determinado para plantearse entonces también una incidencia dentro de la dinámica social y política y hasta económica de una sociedad en un momento determinado. Luego tenemos los movimientos sociales que son expresiones que tienen una identidad a partir de situaciones de intereses propios, concretos, que pueden estar determinados por las características de lo que son las relaciones sociales comunitarias, las características de relaciones sociales en virtud de que hay ciertas expresiones que chocan con sus intereses y también una serie de elementos de carácter cultural, ambientales e incluso políticos cuando usted ya va a la Asamblea Legislativa que cambian o modifican ciertas leyes. Recuérdese que las leyes son la expresión política, jurídica, ideológica que han sido traducidas en normativas por parte de los organismos, por parte de los grupos que les interesa que exista una determinada conducta y respuesta del Estado frente a un interés que consideran ellos fundamental. Hay grupos, hay movimientos sociales que tienen incidencia a través del planteamiento de modificación o ya sea para derogar o para incorporar nuevos elementos de ley. Y hacen sus movimientos, hacen sus movilizaciones y van a la asamblea un gran movimiento. Ese es un tipo de movimiento social, pero lo que no busca disputarle la hegemonía del poder al
Estado. Es decir, esa es una característica que tienen los movimientos sociales por su variedad. Ahora vuelvo a la pregunta de nuevo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los movimientos sociales y un movimiento popular? Yo recuerdo haberle explicado y a grandes rasgos solo tiene dos. ¿Quién se recuerda? Buenos días, licenciado. Dígame. Para responder a la pregunta que usted dijo, es que usted mencionaba que los movimientos sociales tienen un cierto grado de organización, ¿Sí? pero lo que los diferencia de los movimientos populares es esa plataforma común en que aglutinan varios movimientos sociales y tienen mayor permanencia porque planean estrategias a corto, mediano y largo plazo, a diferencia de los movimientos sociales que en cualquier momento pueden desaparecer cuando la necesidad por la que demandan ya es suplida y los movimientos populares permanecen más en el tiempo. Correcto. Quizás así es la respuesta más adecuada, en verdad. También los movimientos populares tienden a desaparecer, pero son por características distintas a los movimientos sociales. El movimiento social puede ser, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, hubo hasta páginas en las redes de YouTube en El Salvador, un montón de gente, más de 5,000 gente expresando y exigiendo su deseo de que YouTube viniera a dar un concierto aquí a El Salvador. Ese fue un movimiento de redes, porque los movimientos de redes sociales ya se consideran dentro de la nueva teoría como movimientos sociales también, ¿verdad? Que no pasó. Y cuando no hubo una respuesta práctica, porque ahí no lo determinaba el gobierno, sino que lo determinaba más la empresa privada de espectáculos, ahí no es cuestión de que es una necesidad de estos salvadoreños que aman a Bono, que aman a este, no. Simple y sencillamente un cálculo, tanto voy a gastar, tanto, no vale la pena traerlo. Por muy bueno que sea el grupo. Y se acabó, se murió esa iniciativa que fue un movimiento. Y se murió. Simple y sencillamente se murió porque no hubo una respuesta desde donde no se generan las políticas públicas. La empresa privada no genera políticas públicas. La empresa privada puede y debe cumplir políticas públicas, por ejemplo, te voy a poner el caso, cuando las personas con alguna discapacidad en su movilización demandan que todas las fábricas, que todos los centros comerciales tengan vías de acceso adecuadas para estas personas que tienen dificultades en su desplazamiento. Ese es un movimiento social que en tanto no exista en nuestra sociedad condiciones adecuadas y dignas para que este segmento de nuestra sociedad se pueda expresar libremente, esa reivindicación va a estar ahí. Y esas asociaciones de personas que son chiquititas y que no las vemos, ahí están, va a tener beligerancia siempre como movimiento social. Este que le digo, el de YouTube, desapareció en primer lugar porque el Estado no era el responsable de darle una respuesta, ni la empresa privada era responsable de darle una respuesta por cuanto es un espectáculo que entra en el orden de lo que son las transacciones empresariales a partir de lo que es el negocio de la cultura musical. Sin embargo, lo de los discapacitados, es así, porque es una política que está establecida en convenios, en leyes internas, y cuando hay alguno de la empresa privada que no la cumple, entonces a la empresa privada el Estado le debe exigir que la cumpla. Distinto. Pero a fin de cuentas los dos fueron movimientos, y son movimientos sociales en tanto existan. Con lo que me dice después, eso me permite ampliar la explicación para que se entienda que el movimiento social también no necesariamente es permanente. Sí, como lo dijo usted muy bien, tiene de corto, mediano y largo alcance, de largo plazo, su visión estratégica. Por lo tanto, allí
en cuanto usted, acuérdense que este viene de la teoría funcional estructuralista, tal con Pearson, el mismo Emile Durkheim y en alguna medida Weber lo plantea, que de acuerdo a las funciones así es la organización. La organización permite que hayan funciones en desarrollo, pero también la organización demuestra si esas funciones son llevadas a cabo de manera correcta. Entonces, también los movimientos populares tienden a generar visiones estratégicas de largo plazo por una sencilla razón. Tienen una plataforma política macro. Una plataforma política macro que muchas veces está vinculada a actores políticos legítimos como son los partidos políticos, o bien surgen como respuesta contestataria a lo que el sistema, la organización, estructura funcional de una sociedad en un momento determinado no satisface a grandes cantidades, a miles de habitantes o de ciudadanos de ese país o de esa sociedad. Entonces, hay movimientos sociales que llevan en esa plataforma macro, además de elementos que los identifican con otros intereses de otros movimientos sociales que ya tienen una visión política, los incorporan en esa plataforma no solo desde la perspectiva de sus intereses, sino que también de las identidades políticas e ideológicas que no ocurren en el movimiento social. En el movimiento social, ustedes si le dicen que es por el agua, ahí van de todos los partidos, aunque se pongan la chaqueta a la hora de las elecciones de los diversos partidos, pero en el momento de pelearse para que les tire el agua anda, ahí no se ponen chaquetas porque sabe que eso no es, en primer lugar, porque nadie lo va a aceptar, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque ese no es el pleito, no es el voto, el pleito es el agua. Entonces el movimiento social trasciende muchas veces esos problemitas políticos e ideológicos que en el movimiento popular son parte fundamental para construir la identidad y darle entonces sostenibilidad a la organización y a la proyección estratégica de mediano, corto y largo. Usualmente las de largo plazo son las que están más ya vinculadas a la disputa del poder político. La disputa del poder político. Y allí usted no puede desestimar los tipos de mecanismos. Allá no hable de presión social solamente. Allá hable de lucha, desobediencia civil y en algunos casos extremos pueden generar hasta expresiones de lucha armada. El movimiento popular tiene una característica totalmente distinta a los movimientos sociales. Pero sí pueden desaparecer. Y estos pueden desaparecer por dos formas. Una, porque en la medida de lo que se vaya generando el tiempo y la demanda y la exigencia de este movimiento popular, vayan creándose como respuesta del poder establecido, vayan creándose respuestas que van diezmando, que le van quitando banderas a este movimiento popular y o lo dividen o van desmovilizando a sectores menos políticos y menos ideologizados, y ese movimiento popular va perdiendo fuerza en tanto las banderas que permitieron que se incorporaran movimientos sociales no tienen razón de ser porque ya les resolvieron o ya les dijeron, miren, sálganse, peleen lo de ustedes que nosotros vamos. Pero si están con ellos, ahí hay problemas de legitimidad y bueno, empieza toda la guerra y toda la lucha por ganarle al movimiento popular el terreno que va ganando. Ahí hay una lucha política, hay una expresión social, organizativa, pero que tiene ya una visión política y tiene elementos políticos e ideológicos. Claro, aquellos movimientos sociales que no están bien identificados con los elementos políticos e ideológicos, es más fácil que se tiendan a desprender cuando ya no están de acuerdo con la visión de largo plazo de este movimiento que es la lucha por el socialismo, por ejemplo. ¿Qué le sucede al MAS allá en Bolivia? Entonces, el MAS
no está desaparecido porque todavía no lo han prescrito en su legalidad ni lo han declarado un movimiento ilegal. No. Existe legal y jurídica, social y orgánicamente. Pero los movimientos populares tienden a desaparecer cuando se institucionalizan. Por ejemplo, el Frente Farabundo Martí fue expresión de un movimiento popular grande, amplio, que se empezó a construir desde 1970. Todo 1970, ese movimiento popular creció, pero no tienen ustedes ni idea de lo que era el movimiento popular en Salvador. Al grado tal de que el movimiento popular en El Salvador fácilmente movilizaba 200.000 personas en las calles. Pero ese movimiento tenía una visión de corto, mediano y largo plazo. El de largo plazo estaba más afianzado por cuestiones de carácter políticas e ideológicas con relación al tipo de Estado y tipo de sociedad a construir en este país. Cuando empieza ya la cuestión de la represión, la masacre, empiezan otros movimientos sociales que fueron vulnerables a la represión o a la cuestión de las reformas. Por ejemplo, el movimiento campesino, ¿cómo lo desmoviliza? Con la reforma agraria. Si el objetivo del movimiento campesino de estar afiliado y ser parte del movimiento popular, del bloque popular, del FAPU, de todos aquellos de esa época, era la tierra, cuando viene el gobierno y anuncia la reforma agraria y empieza a repartir tierra, empieza a hacer cooperativas alineadas con el gobierno, ¿qué sucede? Que gran parte de ese movimiento campesino se aglutina y se aglutina en el movimiento popular, va perdiendo la bandera de lucha que es la tierra. Y los agremiados ven que tiene más cuenta estar con el movimiento que ya tiene nexos con el gobierno que con el movimiento popular. Es decir, son las estrategias de lucha política, ideológica. Ya no es cuestión de que no sirve el movimiento popular, no. ¿Entiende qué es lo que hace la contraparte? ¿Por qué? Porque dije que están metidos en una clara lucha política por tener incidencia o parte total del poder, o el poder total, perdón. Resultado que cuando el Frente llega en 92 y se hace partido político, deja de ser movimiento popular. Antes funcionó como movimiento popular, se constituye como Frente y es un movimiento popular armado también, con dos expresiones, la política de masas y la política militar. Después del 92, que ya se instaura como un partido político legal, el Frente deja todos los procedimientos de un movimiento popular y agarra los de un partido político legal institucionalizado. Y en la medida que se mete en esa dinámica, va dejando de ser el viejo Frente con características de movimiento popular guerrillero, se va constituyendo en el nuevo Frente con características institucionales que tiene que cumplir, le guste o no le guste, porque ahora es partido político legal. Ya no podemos hablar de ese frente, de ese movimiento popular que le dio vida al FMLN y que le permitió existir antes, durante y en gran parte después de la guerra. Ahí se murió el movimiento popular que dio vida, dio origen a la lucha por el poder. Bueno, miren lo que se cambió después de la guerra. Lo mismo sucede en Bolivia. El MAS, movimiento al socialismo, movimiento que surge a partir de los que luchan porque los Estados Unidos no les destruye los cultivos de coca, porque la coca es el insumo de ingresos económicos fundamental de miles de campesinos en Bolivia. Evo Morales sale de ese. Y Evo Morales logra casarse con el movimiento al socialismo en la Sociedad del Alto, y crean un poderoso movimiento social tan fuerte que cuando deciden ser partido y participar en las elecciones, ganan, hacen un montón de cambios, buenos cambios, pero la institucionalización como partido lo va alejando de los tradicionales mecanismos de comunicación y funcionamiento como poder popular, y muchos de sus dirigentes más siendo víctimas de la enfermedad que genera el poder, cuando después de ser un luchador social, don nadie, que solo lo oyen cuando expresa la voluntad y el sentir de los demás
y ya está en el poder y empieza a tomar toda una serie de situaciones que lo alejan del carácter fundamental que obtuvo como movimiento dirigente popular, cuando el movimiento popular estaba luchando por llegar al poder. Aquel poder que llega más al poder, pierde toda su fuerza como movimiento social y lo despedazan. Meten en medio de una cuña de movimiento social y los apartan del poder. Allí el movimiento social del MAS tiene la posibilidad de volver a existir como movimiento social y como partido político. No sé hasta dónde va a durar su vida como movimiento social. Si no vuelve a los orígenes, yo tengo mis serias dudas de que pueda continuar como movimiento social capaz de ser generador y levantar banderas del pueblo boliviano. Con Venezuela es otro rollo, ahí no nos metamos, ahí es otro rollo, ahí es otra cuestión estructural de la política ya más tirada a lo que son ya los paradigmas de desarrollo de una sociedad. Ahí estamos hablando entonces ya de construcciones de paradigmas desde el punto de vista del socialismo. Bien o mal, pero ahí está. Nadie puede decir que Venezuela es un país capitalista puro, ni socialista puro, pero ahí hay una realidad concreta en donde hay movimientos sociales. Ojo, hay. Lo que pasa es que nosotros no conocemos realmente cómo está esa dinámica porque estamos más que todo, tenemos la película que nos vende CNN, que nos vende la Voz de América, que nos vende el CANDCS, que son reproductores de la ideología y de la interpretación de la geopolítica, incluyendo papeles como el de Venezuela, que ojo, yo no digo que Maduro no sea un inmaduro políticamente y como estadista, yo no lo defiendo, pero sí creo que el pueblo de Venezuela tiene un derecho que los gringos no le respetan, su derecho a construir su forma de desarrollo. Miren, si están en contra de la voluntad de ese pueblo, por muchas armas que tengan, yo siempre insisto, no hay prueba de fuego más grande que un ejército pueda saltarse olímpicamente, aquella que en un momento determinado se le presenta, disparar contra la población civil, disparar contra los opositores que no están armados. Esa es la peor contradicción que puede tener un ejército, quizás más fuerte que el dinero de los Estados Unidos, más fuerte. Porque el problema está en que está ante la disyuntiva que tal vez le va a tirar un balazo a su familiar. Va a tener que reprimir gente que es de su propio extracto, de su propio origen. Eso es una cosa bien delicada. Hoy por hoy mis análisis son reservados hacia Venezuela porque y no le creo a CNN ni le creo a la voz de los Estados Unidos, o sea, la voz, que es la radio oficial de los mexicanos, aunque ellos digan que es un medio de comunicación independiente. Y lo que se quise decir un TCS, que ya sabemos que son los refritos que interesan que nos comamos fritos. Pero bueno, ese es otro tema. El movimiento popular pues tiene esas características. En consecuencia, la sombría de los intereses del movimiento popular es grande. La sombría de las identidades políticas e ideológicas es menos grande. Y la sombría de la estructura orgánica, esa que está bien cohesionada y que le da rumbo y le da dinamismo al movimiento social, es más chiquita todavía. Te lo estoy poniendo metafóricamente. La sombrilla que permite que los movimientos populares se vuelvan masivos es la sombrilla de los intereses. Y las banderas de lucha de esa diversidad de expresiones orgánicas sociales que logran converger porque se le da en la plataforma de lucha, se le da cabida a esos intereses. Pero ello no quiere decir que todos tengan el mismo pensamiento con respecto a, bueno, ¿y qué vamos a hacer? El problema en la tierra que les explicaba. Resuelta el problema en la tierra, ese movimiento social corre el riesgo de debilitar. Porque una de las banderas de lucha, la tierra, ya ha sido tocada y es ya vista como una posibilidad de que me resuelvan mi interés concreto de tener. Si sigo acompañando más las luchas aún
resolviendo ese problema. Ah, bueno, estamos hablando que este movimiento tiene una sombrilla política ideológica, democrática, progresista, capaz de mantener todavía en su estructura de incidencia orgánica y política. Digo orgánica porque las organizaciones que dirigen a estos movimientos sociales son parte también de esa otra paragüita más chiquita, que es la estructura de conducción, la que organiza y la que moviliza y decide cuáles van a ser las estrategias de lucha. Entonces, aunque le hayan dado tierras, pero tiene una identidad. Sí, pero es que este gobierno, aunque nos dio tierra, no es democrático. Y no necesariamente este movimiento por la tierra es que es revolucionario, no. Es democrático. Quiere que haya un gobierno que permita que se participe en elecciones, quiere que haya un gobierno que los tome en cuenta para desarrollar políticas sobre el medio ambiente, sobre el agua, etcétera, etcétera. Pero el gobierno les da tierra, pero no da las otras posibilidades. Entonces, el paraguas de la democracia se vuelve un paraguas ideológico también. Y ellos siguen ahí, aunque les den tierra. Pero algunos que no, que solo su onda solo era la tierra y rum se zafan. Esos son unos riesgos del movimiento popular. Ya los que se quedan, están bajo el paraguas político ideológico, son los que se quedan para la estrategia de largo. Y eso no los desmoviliza muy fácilmente el gobierno. Solo lo hace a través de la represión. Es decir, la represión puede ser de diversos tipos, puede ser represión económica, política y militar, o sea, el uso de la fuerza. Pero los movimientos populares también, al igual que los movimientos sociales, pueden tener una vida finita. Todos tienen vida finita, pero los movimientos populares pueden tener mayor larga data de existencia, de acuerdo a cómo ellos reaccionan frente a las modificaciones del papel que juegan dentro de una determinada zona. Les dije el del FMLN que desde el 70 se empieza a construir como un movimiento social popular que se denomina movimiento de masas en aquel entonces, como en el 1978 empieza ya este movimiento ante la represión del gobierno salvadoreño a crear ya sus mecanismos de defensa armado, como después del golpe de estado de Romero en el 79 ya se constituye y ya es claro que tiene un brazo armado. Movimiento Popular de Masas, movimiento popular con su estructura militar, que más tarde se va a llamar FMLN y va a existir así durante todo la década de los 80, con algunas pequeñas expresiones de movimiento popular que no logra cuajar como fue el 70. Ya hay otras características que estudiar. Y dentro de esos movimientos sociales, por la recuperación de los cadáveres de los familiares que murieron en tal masacre, ese siempre va a existir durante el 80, el 84 más. Y después de los acuerdos de paz sigue una serie de movimientos, pero ya no son movimientos que tienen una existencia a partir de la búsqueda de tener acceso al poder, sino que ya más una reivindicación conexa a los efectos que generó toda esta dinámica de lucha que los movimientos populares del 70 hasta el 90, con las características de una plataforma política y ideológica y con intereses variados, funciona desde el 70 hasta finales del 80, creo yo que ya del 92, 91, 92 tienden a ir creando una metamorfosis, para decirlo en palabras más propias, y se van convirtiendo de movimiento popular en sus dos expresiones, la política de masa y la política militar, se van convirtiendo y se van institucionalizando al grado tal de que ya el frente, justo después de los acuerdos de paz, ya es un partido legal y en el 94 ya participa en elecciones. Ahí ya no es movimiento social. El movimiento popular pudo haber votado por el FMLN y haber hecho una campaña a favor del FMLN, pero ya no como movimiento popular, sino como expresión ciudadana que le otorga el voto a quien quiere. Ese movimiento popular tan poderoso que existió se convierte en partido y después se institucionaliza y hoy en día no tenemos ni remanentes, pero ni mínimos de eso.
hacía en Bolivia. Pienso que con esto que hemos hablado pueden tener ustedes características para entender y diferenciar los movimientos sociales, hasta dónde llegan, y a los movimientos populares. Es una expresión no tan común. Yo me atrevo a decir que en Colombia, en Chile, en Brasil, no sé, Ecuador, no sé, no puedo hablar. En Bolivia va a resurgir como movimiento social, tiene que resurgir como movimiento social, es más, de lo contrario va a ver de lejos la silla presidencial, y es probable que adopten nuevamente esas características de un movimiento popular. En Chile sí lo hay. La lucha en las calles que se ha parado por el coronavirus, no crean que eso sea, al contrario, va a ser una cosa mucho más amplia y más portentosa en Chile, partiendo de la tesis de los movimientos sociales y los movimientos populares. Aquí vamos a tener un crecimiento de los movimientos sociales, más no de un movimiento popular. Estamos lejos de eso, estamos lejos. En tanto esté el presidente Bukele, estamos lejos de eso. Si le atina, más lejos de eso. Si no le atina, hablemos de esa teoría de los movimientos sociales que son como la catapulta para construir los movimientos populares, hablemos ya para la coyuntura del 24 en adelante. Hoy por hoy no veo yo en El Salvador la capacidad por parte de los movimientos sociales gremiales como sindicatos, organizaciones más o menos afines a partidos políticos, no veo todavía la capacidad para aglutinar y generar una lucha contestataria a muchas políticas del sistema capitalista que recoge y expresa este modelo neoliberal que tenemos. Todavía no veo yo que haya una tendencia a plantearse que va a haber un movimiento popular. Sí van a haber expresiones de movimientos sociales como no tienen idea. No tienen idea. Pero hay que distinguir que el movimiento social tiene fines para la comunidad y cómo proyectarse. Tiene como lucha la presión social, además de otras formas de expresión como las legales, la contraloría, es decir, le piden al alcalde que dé cuenta sobre lo que dice que ha invertido en tal cantón. Esa es una forma de controlar la contraloría social, que sea transparente, que no sea corrupto, etcétera. Eso lo puede hacer el movimiento social y lo hace. También tiene la acción para reivindicar intereses no satisfechos de los que se identifican como movimiento social por las razones que sean, que pueden ser coyunturales, un tanto permanentes, y otras que son realmente emergentes, que después de que eso se resuelve, se desaparece. Es decir, como decía, los movimientos sociales son como foquitos navideños, pero nunca se conectan todos al mismo tiempo, salvo que la guía esté mecanizada, y queden encendidos hasta que pasa el tiempo de Navidad o se logra lo que se quiere. Es igual, los movimientos sociales andan en todo momento expresando sus reivindicaciones, andan expresando desde sus identidades qué les preocupa, y en esa medida, entre identidad e intereses, pueden generar entonces mayor expresión de sus reivindicaciones y de sus formas de presión social. Mientras que el movimiento social, cuando ya pasa muchos de estos elementos a formar parte de un movimiento popular, allí no solo hay una plataforma reivindicativa con características más o menos englobadoras, no, también hay una plataforma política que tienda a exigir intereses políticos, ideológicos o programáticos que queremos hacer para esto y esto, y eso genera entonces ese gran paraguas en donde diversidad de expresiones de movimientos sociales se van aglutinando. Si el problema es un problema fundamental como el problema de la seguridad, el problema de la vida, no les quepa duda que puede salir una expresión coyuntural de un movimiento popular. Si el problema es la fuente de trabajo, no quepa duda que también puede existir una expresión
de movimiento popular coyuntural, en tanto no cuestionen el sistema político y el modelo económico, estos movimientos populares. Digo populares porque cumplen las dos características, la de la plataforma de intereses y la plataforma política y en alguna medida ideológica, pero tiene que ser un derecho que trascienda como un derecho fundamental, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cuestión del empleo, el derecho a una serie de situaciones que son fundamentales, que están normadas por la Constitución. Y si en un momento determinado la estructura de la jurídica política llamado Estado y las instituciones de toda la sociedad, empresa privada, movimiento emprendedor, realidad de la distribución de la plataforma de bienes en este país, tierra, acceso a vivienda, etcétera, etcétera, llega en un momento determinado y choca con la percepción política que usted va construyendo sobre el por qué pasan esos problemas, tiene forzosamente que pasar a la construcción de la respuesta a esos problemas que de parte del organismo interesado, que es el Estado, no ve políticas, en el caso concreto del gobierno, no ve políticas tendientes a ir superando esas problemáticas. Usted puede ir pasando de las condiciones objetivas a las condiciones subjetivas. Y la condición objetiva es la carencia concreta. La subjetiva es la interpretación del por qué sucede ese problema en la sociedad, por qué le afecta así y cómo lo puede resolver. Eso es lo subjetivo. Pero lo que está dinamizando que eso mantenga permanencia en el tiempo y busque formas de solución es si se alivian las condiciones objetivas o se empeoran. Si se empeoran, que no le quepa duda que la posibilidad que exista un movimiento popular en el país a un mediano plazo puede ser. Pero si se logran más o menos responder a las demandas básicas de la mayoría de la población, es probable que no exista más que movimientos sociales para reivindicar y dinamizar los intereses concretos. En esa dinámica, en esa lógica, tenemos que ver los movimientos sociales, más que caracterizar este movimiento social de este tipo. Sí, tenemos que saberlo. Hay un video que les voy a colgar para que puedan distinguir esas características muy propias del movimiento social. El movimiento popular no sale en ese video, pero sí salen las del movimiento social. No sé, yo creo que el documento que yo trabajé sobre movimientos populares el año pasado se quedó en la computadora de la U, de tal manera que no le he registrado, porque ahí hay 4 páginas que escribí sobre las diferencias entre movimiento social, movimiento popular. No lo he encontrado, entonces creo que se me quedó allí en la computadora del cubículo y desgraciadamente no lo he podido recuperar. Voy a tener que trabajar en esta cuestión en la medida que me vaya quedando tiempo. Pero con lo que hemos hablado ahora, podemos tener algunos datos para crear una diferenciación no tan exhaustiva, pero sí suficiente para distinguir cuándo es un movimiento social, cuáles son las características de sus reivindicaciones, hasta dónde llegan, los fines, los objetivos, los métodos de lucha, y de ello también sacar lo que es el movimiento popular, los fines, su estrategia de lucha, y los movimientos populares no están vinculados con la resolución inmediata de mi interés, sino que ya es una visión macro donde hay intereses concretos en la plataforma de lucha reivindicativa, pero también hay intereses políticos e ideológicos. Esto ya tienen que ver con las características del sistema político, del régimen político y del sistema de producción, sistema económico imperante en un país. El caso nuestro es neoliberal. Y que así tenemos que analizar las dinámicas que vengan de hoy en adelante. Entender cuándo es un movimiento social y entender cómo se va creando las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas para que en realidad pueda surgir un movimiento popular. ¿Por qué popular? Porque ya trasciende la identidad de un movimiento, de dos, de tres,
ya trasciende la identidad geográfica, ya es una visión macro. Movimiento social puede tener una visión macro, tampoco, no hay que confundir. Una visión ecológica es macro, lucha contra el cambio ambiental es macro, pero macro regional incluso, pero en cuestiones ya de acercamiento a los niveles de formulación y de incidencia en las políticas públicas, eso ya es acercarse al poder político. Tampoco, también los movimientos sociales no tienen esa carga. Estamos, yo creo que para el jueves ya les tengo una diapositiva punteada de los movimientos. Ahí cerramos y vamos a empezar la otra cuestión de lo que son las políticas públicas, la construcción del ciudadano. Allí en Classroom tienen ya un articulito sobre la cuestión de la ciudadanía. Léanselo, está interesante. Les va a ayudar a entender lo que vamos a desplegar prácticamente el jueves. Mañana hay apertura para alguna pregunta que se tenga. Repito, estoy en este proceso, hoy empiezo a enviarle a los diversos grupos el intercambio de sus trabajos. Con eso ya voy a estar en condiciones de poder crear la sumatoria y entregarles la segunda nota formativa antes del examen. Ya me quedo un poco limpio para que la tercera unidad la desarrollemos tranquilamente con tiempo y veamos cómo vamos a hacer para darle fortalecimiento a algunos temas que van a quedar débiles. Pero así estoy. Necesito salir de esas tesis y seguir las clases, pero voy a hacerlo de la manera que les digo. Me van a ustedes a devolver en menor tiempo. Ahí va en la guía y dice cuándo deben de entregarlo, qué forma de entrega y cómo debe venir anotada la cuestión de la nota que ustedes consideran que el grupo que revisaron debe ser imputado. Yo lo reviso de acuerdo a lo que ustedes dicen, veo si coincide o no coincide, si devolvieron, bueno, la nota de calidad. Si la que ustedes pusieron me parece que es la correcta, esa le va a quedar. Si no, puede que le suba o puede que le baje, pero esa es la gracia de la coevaluación. Tomarlos en cuenta a ustedes, pero también yo de mi opinión al respecto. Estamos mañana a la misma hora, nos conectamos. Voy a tratar de ver si lo hacemos por Angus. Allí ya solo mando así genérica la invitación y cada quien desde su correo electrónico se va conectando. Ahora lo estoy haciendo a través de Grande y de Edgardo. No quiere decir que van a desaparecer en sus funciones como representantes y que ya no me van a ayudar en nada, no, al contrario, me van a ayudar siempre, pero para evitar de que algunos me estén pidiendo conectarse, sino que ya lo van a poder hacer directamente de esta línea. En todo caso, yo se los informo por correo. Estamos entonces y el jueves vamos a ver ya el planeamiento de toda la tercera unidad, hasta terminar con las fechas de las evaluaciones y prepararnos para el 6 de julio si es que hay remediales. Cuidan cualquier cosa con Grande y con los demás que quieran interactuar. Me pueden mandar un correo puntual que estoy revisando, sí, un poquito más relanceado ahora los correos, pero los estoy revisando para darles respuesta en alguna manera. Mañana nos conectamos a través de, si no es de Meet, va a ser siempre por Meet, pero por otro mecanismo que ustedes solitos se van a poder accesar. Voy a mandar la invitación al grupo. Estoy trabajando en crear el aula virtual a través de Moodle. Es un poco más complicado. Pero yo creo que de aquí al segundo examen ya lo tenemos. Pues les deseo feliz mañana, provechosa, y nos vemos mañana a la misma hora. Se cuidan. Me voy a desconectar porque ya tengo el grupo 1 encima. Chao.